compartir tres cosas. La primera es, ¿cuál es el momento país? ¿En dónde estamos? Hagamos un poquito un viaje en el tiempo, cerramos los ojos y nos vamos al 18. Y regresamos acá. En el 18 pensábamos que íbamos a tener un devenir democrático. Había una expectativa de mucho cambio. Había una expectativa de mejora. Probablemente algunos no, yo no, pero en su conjunto el momento país era muy distinto al de ahora. Era muy distinto. Yo lo veo hoy muchísimo peor a ese momento. El fenómeno de la violencia ha tenido un crecimiento pues como nunca antes. Ustedes lo pueden platicar en primera persona. El fenómeno del control del territorio por parte del narco ha tomado una dimensión inusitada. Uno se pregunta para qué querían darle permiso al ejército y para qué hicieron la Guardia Nacional si no los dejan trabajar. Esta cosa de abrazos y no balazos se convirtió en brazos caídos para dejar actuar. Y hay otros fenómenos que podemos seguir. Pero sobre todo creo que la cosa más preocupante es cómo se empezó a destruir todas las cosas que nos costaron mucho trabajo. No porque antes del 18 todo estuviera bien, no. Pero justo por eso se hizo lo que pasó en el 18. Hay que reconocerlo. Pero a pesar de ese PRI, de ese PAN y de ese PRD, pudimos construir cosas. Pudimos construir el seguro social, el seguro popular, órganos autónomos, generar condiciones pues, de equilibrios. Todo eso está demolido. Todo eso está demolido. Erosionado o en franca regresión. Estamos viviendo en tiempo real cómo se regresa a la constitución de un nuevo partido hegemónico. El pensamiento de una sola persona, donde no le importan los controles, los límites, ni la ley, ni la constitución, ni el poder judicial, y no importa. Es una especie de gobierno con base a un programa de televisión, eficaz para distraer, pero débil para gobernar. Ese fenómeno, esa expectativa, hoy nos tiene en un momento país muy crítico. Y el 2 de junio, no solo es la elección más grande de la historia, ya lo hemos visto. Nos tomó muchos años ir emparejando elecciones. Son casi 20,000 puestos de elección popular en competencia. Más allá de las elecciones federales, la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 9 gobernaturas, entre ellas Jalisco, y en 31 entidades hay elecciones para municipios. La disputa por el territorio es muy importante. Y lo que no hay que perder de vista es que el país se vive en los territorios. El México de Guadalajara es muy distinto al México de Iztapalapa, o el México de Tapachula tal vez no se parece mucho al México de Monterrey, o el México de Hermosillo tal vez no dialoga mucho con el México de Veracruz. Somos muchos Méxicos, y ese México es el que se va a mover esencialmente. Y la verdad es que muchas de las cosas, por ejemplo, en salud, lo que vemos hoy es que 30 millones de personas hoy tienen menos salud que antes. Nos digan lo que nos digan. No nos acercamos a Dinamarca, ni tantito, ¿no? Las medicinas, las pensiones. Y vemos esencialmente cómo se está armando un rompecabezas autoritario. Vemos cómo han ido tomando decisiones. Solo para muestra un botón, lo que vivimos estas semanas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Quitan la posibilidad de que los amparos tengan aplicación general. A partir de la reforma de 2011, que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se genera este principio para que pueda de casos particulares hacer aplicaciones generales. Eso lo quitan. Luego le dan facultad al presidente, facultad que no tiene, para emitir amnistías. Pero amnistías
que pueden ser en cualquier momento de un proceso, tenga denuncia, esté en proceso, tenga sentencia firme o esté en prisión, en cualquier momento, pero para cualquier tipo de delito, cualquiera, con una condición, que sea algo de importancia para el Estado. ¿Quién creen que va a decidir eso? El presidente. Si el presidente considera que eso es de importancia para el Estado, él puede otorgar esa amnistía, pero tiene dos límites. El presidente no puede otorgar amnistías. Lo que el presidente puede hacer es otorgar indultos. ¿Cuál es la diferencia? Que un indulto se otorga a una persona condenada y sentenciada, porque ya hubo un veredicto para decir, esta persona es culpable. Y eso implica una parte del ejercicio de reparación a las víctimas. La amnistía la concede el Congreso. Es el único que tiene facultades para emitir amnistías. Ha habido varias en nuestra historia del país. Y ahora, por la puerta de atrás, como han hecho varias veces, le dan esa facultad al presidente. Lo que se tenía que haber hecho era reformar la Constitución y darle esa facultad. No se reformó la Constitución, se le dio por un medio de una ley. Y el tercer capítulo es que ayer acaban de votar quitar 40,000 millones de pesos de las cuentas no activas de las AFORES. Esta reforma que se aprobó no le aumenta un solo peso a nadie. Tal vez lo digan, pero eso no fue lo que se votó. No se votó eso. Lo que se votó fue la creación de un fondo que se llama Fondo de Pensiones del Bienestar. Y ese dinero se le agandalla. Pero miren, es un reflejo muy interesante, porque en lugar de haber hecho un esfuerzo extraordinario para buscar a esas personas y decirle, oiga señor, usted trabajó 40 años, aquí está este dinero. Por distintas razones puede que la gente no sepa ni cómo cobrarlo. Hay gente que pues haya estado en una fábrica y ya salió y no sabe, o porque se fue del otro lado, o porque es una persona que no sabe leer y escribir. Pero en lugar de ir a tocarle la puerta y decirle, oiga, aquí está su dinero, usted trabajó 35 años, tómelo. En lugar de mover, pues, a los programas de televisión, de radio, a los siervos de la nación, que a veces más parecen cuervos de la nación, ¿no? Son 25,000. Sí hicieron un diagnóstico para las personas desaparecidas y más desaparecieron. O sea, desaparecieron a los desaparecidos, chingao. En lugar de ir a buscar a esas personas. Por eso digo, refleja, se van a agandallar la lana para las elecciones, 40,000 millones de pesos. Fíjense, desaparecen la posibilidad del amparo que tenga aplicación general. Dan posibilidad de que el presidente otorgue amnistías y se quedan con la lana. Pero eso es parte de un modelo. Por eso es que está el ataque al Poder Judicial. Voy al segundo análisis. En noviembre, y con esto empiezo a platicar las consecuencias del 2 de julio. En noviembre sale el ministro Luis María Aguilar, termina su mandato. Y hoy la Constitución lo que establece es que la presidencia propone una terna. Y si nos proponen otra línea, va a 3. Le hacen falta 4 integrantes de un pleno de 11 para decretar que algo no es inconstitucional. La fórmula que se tiene es que se requiere una supermayoría en la Corte. No es una mayoría, son 11 integrantes, no es de 6, no es de 7, es de 8. Es una supermayoría. Con 4. Y si tienen mayoría en la Cámara, pueden aprobar la ley que quieran, Y la Corte va a decir, no es inconstitucional. Oiga, queremos que regrese López Obrador y lo hacemos rey. Oiga, no, es una república, eso es inconstitucional. Pues no. ¿De qué depende eso? De que no perdamos la presidencia de la República y de que ganemos el Congreso. ¿Cómo se llama el dilema? El dilema de julio es
junio, el dilema 2 de junio, es democracia contra autoritarismo. Ese es el dilema. Ese es el momento país que estamos viviendo. Los que a pesar de nuestras diferencias tenemos un bien superior que se llama México y queremos defender a pesar de nuestras limitaciones la democracia como una forma de vida, como una forma de contener al poder, o los que están reconstruyendo un partido hegemónico autoritario, totalitario, de un solo hombre, un solo pensamiento, controlando los tres poderes. ¿Por qué quieren controlar el judicial? Pues como lo hacen con el legislativo, para no moverle ni una coma. ¿Por qué atacan a la ministra Piña? Pues porque no se arrodilla como el paje. Ese es el dilema que tenemos el 2 de junio. Democracia contra autoritarismo. Y sobre eso, ¿yo qué creo que podemos hacer? Y con eso voy a lo tercero. Necesitamos salir a votar. Y sobre todo en las ciudades. En el 21 ganamos 28 de las 35 ciudades más importantes. La mayor parte de la población se concentra en las ciudades. Aquí es un Jalisco, Guadalajara y la zona metropolitana son el motor de la economía, de la dinámica política y social. Tenemos que ganar Guadalajara, Zapopan, tenemos que generar esa fuerza y eso se va a hacer saliendo a votar. Y por eso es tan importante que entendamos el dilema. Puede haber cosas que no me gusten, sí, pero lo que tengo claro es que los que están enfrente no me gustan nada. Entonces, para algunos de nosotros, tal vez el dilema no sea lo que me guste, sino lo que no me guste. Tal vez para algunos de nosotras y nosotros, el dilema es de castigo, porque yo en 18 confié y me engañaron. Tal vez para algunas y algunos de nosotros, el dilema es, ¿qué México quiero para mis hijos? Muchas y muchos me han dicho con preocupación, ¿qué hacemos con las y los jóvenes? Y yo tengo para eso dos reflexiones. La primera, toda la vida hemos sido educados y educamos a nuestras hijas y nuestros hijos con que la política era una porquería. La política es horrible, está llena de corruptos, la política es una cosa asquerosa. Y ahora les decimos, oigan, ¿no quieren pasar a la asquerosidad? Vengan, es bien importante, pásenle a la porquería, urge. Y como que, ¿por qué van a querer? Entonces, creo que hoy somos víctimas de nuestros propios entendimientos y tenemos que asumirlo. Porque si educamos diciendo que la política es una porquería, ¿qué esperamos que nuestras hijas y nuestros hijos piensen? Si queremos que nuestras hijas y nuestros hijos participen, a estas alturas de su vida, lo que importa es el ejemplo, no las palabras. Si les preocupa que sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos participen, pónganles ejemplo. Porque a esta altura del partido ya no los van a escuchar, eventualmente nada más los vamos a vacunar. Segundo, de ese sector, el más importante son las mujeres. La diferencia en esta elección la van a hacer las mujeres. El grupo de población que menos vota, no solo ahora históricamente y no solo fuera de México, sino es más o menos global, es el de 20 a 30. La diferencia entre las mujeres jóvenes que votan y los hombres que votan es 12%. Ellas votan mucho más. Si tenemos que poner énfasis, pongámoslo en las mujeres. Pongámoslo en las mujeres. Que las mujeres salgan a votar. Porque además, ellas tienen la capacidad de ver por los demás mucho más que lo hacemos los hombres. Si a la mujer se le da el dinero en casa, ella va a gastar en los hijos. Si algo le sobra, en los hijos. Y me van a perdonar mis congéneres, pero si nos los dan a nosotros, nos la gastamos en nosotros y ya algo sobra en nosotros.
Por eso es tan importante que entendamos la visión estratégica de quién puede hacer una diferencia. No se desgasten en regaños, no se desgasten en choros, no se desgasten porque eso nada más vacuna. Pongamos ejemplo. Y termino. Quienes hayan sido invitados a ser funcionarias y funcionarios de casilla tienen que ir. Nada que va a jugar quien quieran, que Chivas, que nada, ese día no. Nada que, oye, es que si mi descanso y yo trabajo tanto, manito. Trabaja para tu país. Porque es cuando los vecinos contamos los votos de los vecinos. Ese es el verdadero INE ciudadano. No es el que está en Tlalpan o agarrándome del chonco con Noroña, que a veces me dan ganas, ¿verdad? Porque luego se encuentra uno con porros, ¿no? Le da ganas a uno decir cosas, ¿verdad? Pero el auténtico INE es cuando los vecinos cuentan los votos de sus vecinos. Si son invitados a ser funcionarios, vayan, pregunten, vean. Segundo, métanse a representar el partido de su preferencia. Cuiden el voto, porque los representantes de partido pueden tener las actas y pueden ver. No tienen que ser militantes. Métanse a cuidar el voto en una casilla. Y piérdale un poquito el asco de eso que la política es fea. O sea, por eso nuestros hijas e hijos no participan. Métanse de representantes de partidos a cuidar el voto del partido que quieran, salvo de los de enfrente, ¿no? Si hay alguien de enfrente, o sea, de Morena, pues entienda usted que yo no estoy a favor de eso, ¿no? Yo haré todo lo que pueda en el marco de la ley, de la paz, pero con toda energía para sacarlos del Palacio Nacional. Cuiden el voto. Si no les gusta porque de plano desde chiquito les daban electroshocks de que no fueran con ningún partido, pues sean observadores electorales. El 7 de mayo vence el plazo. Pero sean observadores electorales no de Corea del Centro, ¿no? Porque hay una elección de Estado. Llevamos 2 años viendo a las corcholatas gastando como pinches malos de la... Y no, ¿cuál? Todo muy bien. El Tribunal Electoral no recibió a Xóchitl. Los medios públicos, Canal 11, Imer, el sistema público, la Sheinbaum tiene 120 minutos, Claudia 15 y Maines menos de 15. Y son medios que nosotros pagamos. Todavía los privados, bueno, no pide equidad, pero los públicos, los medios que nosotros pagamos. El último reporte que dio el INE, Sheinbaum tiene 35 menciones positivas y 4 negativas. Xóchitl tiene 30 negativas y 4 positivas. Y Maines no existe. Y son medios que pagamos con nuestros impuestos. Hay un aparato moviéndose. Entonces, si nos ponemos de Corea del Centro o nos ponemos todos kosher, no. Hay que observar con una intencionalidad para denunciar esta cosa inequidad que existe. Y la última. Vamos todos el 19 de mayo a volver a salir. Vamos a salir el 19 de mayo. Salimos el 13 de noviembre y detuvimos el plan A y el plan B. Salimos el 26 de febrero del 23 y logramos detener esa cosa reforma. Imagínense que no hubiéramos salido, ya no existiría IFE, ¿eh? Y tal vez Yasmín Esquivel sería la presidenta de la Corte. Ahí les encargo para sus pesadillas, ¿no? Si no pueden dormir, piénselo y ahí les va a dar sueño. Y volvimos a salir hace unos meses, pero tenemos que salir con la intencionalidad de preparar la marcha más importante. La marcha más importante es de nuestra casa a las urnas. Tenemos que salir a salvar a este país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador.